Bienvenidos al programa especial sobre la COVID-19. Antes del coronavirus, ¿había igualdad entre todas las personas? Ni hablar. En Estados Unidos, un gran número de latinos y afroamericanos muere a causa del virus. Mientras en Washington, D.C. discuten sobre la flexibilización de las medidas, nuestro reportero ha echado un vistazo a la realidad de la comunidad afroamericana en la capital. Solo podemos seguir hasta aquí al personal sanitario, que se dirige a una de las dos unidades de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Howard. Este centro médico en Washington, D.C. lleva más de 150 años atendiendo a la comunidad afroamericana. Muchos de nuestros pacientes son pobres. Muchos de ellos viven en lugares sin hospitales. Muchos sin seguros, otros con seguros parciales. Muchos desempleados. Esto tiene un impacto desproporcionado. Es lo que llamamos determinantes sociales de la salud. En los barrios y comunidades más pobres de Washington y en otras partes del país, es habitual que la gente no se pueda permitir una atención primaria y preventiva de alta calidad o simplemente que ésta sea inexistente. La imposibilidad de acceder a alimentos saludables es otro factor. La doctora Wendy Ellis pasó años investigando las causas y el impacto de lo que ella denomina desigualdades sistémicas en las comunidades predominantemente afroamericanas y de otras minorías. Antes de la COVID teníamos muchos individuos con precondiciones, diabetes, obesidad, y estas son las principales causas de muerte y las principales enfermedades crónicas en el país. No es sorprendente que individuos con estas enfermedades que comprometen el sistema inmunológico sean los más afectados por la COVID. Anacostia, una de las zonas más deprimidas económicas y socialmente del Distrito de Columbia. Aquí tiene su sede Martha's Table, una organización sin ánimo de lucro que sirve a las comunidades desfavorecidas. Suministra alimentos saludables e imparte cursos de educación alimentaria. Aquí el trabajo de los voluntarios es fundamental. Apenas hay 2 supermercados en este barrio y hay muchas personas que no tienen los recursos para ir hasta allí o comprar los alimentos. Venimos hasta aquí porque sabíamos que lo necesitaban. Lo mismo sucede con los centros educativos. Muchos esperan que la crisis del coronavirus finalmente desencadene un verdadero cambio en la política estadounidense que mejore las condiciones de vida de las comunidades menos privilegiadas, para que en el futuro sean más resistentes a una crisis de salud pública. Esperanza de cambio también para ellos. Los refugiados en los campamentos de las islas griegas temen el brote del coronavirus. Ya se ha evacuado a algunos niños de los campamentos y ahora cientos de ancianos y enfermos serán llevados al continente desde el hacinado campamento de Moria en Lesbos. Sin embargo, miles de personas se quedarán atrás. Para muchos niños en el campamento de Moria, en la isla de Lesbos, esto es un servicio y un parque de recreo. El campamento alberga actualmente a 7.000 niños. Debido a la cuarentena no van al colegio. Gran parte del personal de organizaciones humanitarias ha abandonado la isla. Es un milagro que sigamos vivos, pero si el virus se propaga, solamente deben preocuparse de cómo enterrar a los muertos, ya que será lo único que podrán hacer. Hossein Hosseini proviene de Afganistán. Lleva 7 meses en el campamento junto a su mujer y sus 2 hijos. Disponen de apenas 4 metros cuadrados en uno de los contenedores. Dice que el invierno fue horrible, pero con corona todo ha empeorado. Están preocupados por su hijo Mohammad de 5 años. Nació prematuramente y tiene ataques de epilepsia y desmayos. ¿Qué pasará cuando el virus llegue aquí? Ni siquiera las personas sanas pueden combatirlo, y miles han muerto en todo el mundo. Así, ¿cómo podrá sobrevivir un niño frágil como Mohammad?
No pierden de vista a Mohammad ni un momento. La falta de espacio, el ruido y la suciedad, una combinación terrible. Lo que el niño realmente necesita es medicina y un tratamiento especializado en un buen hospital. Pero nada de eso existe en el campamento o en la isla. Hace 2 meses la familia consiguió un permiso especial para poder abandonar la isla, pero después fue cancelado por las autoridades debido a la pandemia. Queremos adelantar cosas para poder salir de aquí lo antes posible, para ir a un lugar donde nuestro hijo pueda conseguir un tratamiento adecuado y reciba atención médica. De verdad, solamente nos preocupa Mohammad. La Organización Internacional Médicos Sin Fronteras dirige una clínica provisional cerca del campamento, pero no pueden tratar enfermedades crónicas como la de Mohammad. Dicen que por suerte algunos niños son acogidos y abandonan el campamento en aviones a otros lugares, pero no es suficiente. Es un buen avance que algo se esté moviendo y que algunos niños puedan salir del campamento, pero es un número tan reducido y no es una cuestión de la capacidad de acogida de la Unión Europea, sino de voluntad política. Hossein Hosseini dice arrepentirse de haber hecho el peligroso viaje con su familia para llegar a Europa. Muchos aquí creen que las autoridades griegas utilizan las infrahumanas condiciones en Moria para mandar un claro mensaje: abstenerse de venir a Europa. Muchos periodistas somos afortunados al poder trabajar desde casa. No obstante, estamos expectantes ante el eventual fin de las restricciones. ¿Cómo será nuestra futura cotidianidad? Soy Frank Hoffman y trabajo como corresponsal para Deutsche Welle. Hoy converso nuevamente con el profesor Dirk Brockmann. Es epidemiólogo en la Universidad Humboldt de Berlín y también trabaja para el Instituto Robert Koch. Señor Brockmann, Europa y el mundo debaten sobre cómo superar la crisis generada por el coronavirus, cómo recuperar nuestras vidas, es decir, cómo podemos adaptar nuestra cotidianidad a esta pandemia. ¿Qué nos espera en el futuro próximo? Eso dependerá especialmente de 2 factores. El primero es que una reapertura de la vida pública pueda efectivamente producirse. Pero sobre todo de tener en consideración importantes aspectos de nuestra vida en común que impidan la expansión del virus. Por ejemplo, mantener la distancia, abrir la economía progresivamente y pensar otras estrategias que ayuden a frenar la propagación del virus. De esta manera se podrá establecer una posición política que sirva, por decirlo así, de herramienta para levantar las restricciones y que ayude a compensar el lento pero positivo efecto que el confinamiento ha tenido sobre la expansión de la pandemia. ¿Tiene usted la impresión que hemos aprendido algo de este proceso? ¿Ve usted que nuestro comportamiento ha cambiado en algo? ¿Se refleja en sus estudios? Sí, claramente. Lo vemos reflejados en la curva del número de infecciones, no solo en Alemania, sino también en otros países. Vemos grandes transformaciones sociales que provocan menos contacto social, lo que tiene una enorme influencia en las gráficas, con pocas excepciones. Y ello es algo prometedor, porque significa que tenemos que reducir la ola de infecciones o la posibilidad de que ésta se produzca. Para ello hay diferentes posibilidades. Una es evidentemente mantener la distancia social. Otra es el uso de mascarillas o medidas de protección.
Y ello es visible. Cuando se va, por ejemplo, a comprar, cada vez se ve a más gente con la boca protegida. Eso es algo que poco a poco se está convirtiendo en una norma social. Cada vez es menos extraño ver a ciudadanos usando mascarillas. Y esta es una medida que muy probablemente nos seguirá acompañando durante los próximos meses. Excelente, profesor Brockman. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. ¿Se aburren en sus casas? Ustedes pueden entretenerse con la televisión y seguramente también con Internet. Los animales en cautiverio tienen menos suerte, por eso la reapertura de los zoológicos será una alegría para la mayoría de ellos. Es como si a nosotros nos quitaran la televisión de casa. Los visitantes son el entretenimiento de los animales. Los que más lo notan son los animales más inteligentes. Los monos, por ejemplo, pero también los papagayos. Extrañan mucho la falta de estímulos. Y eso es un riesgo para la salud de los animales en cautiverio. Según algunos estudios, la falta de estímulos sumada a la falta de libertad y la escasez de espacio pueden generar comportamientos anómalos como desplazamientos compulsivos o constantes movimientos de la cabeza. Este folleto, publicado hace un siglo en uno de los principales zoológicos estadounidenses, recomendaba a los visitantes que fueran a ver a los gorilas antes de su inminente muerte por falta de movimiento y estímulos. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Los zoológicos actuales ya no son las cárceles de antaño. Se han convertido en centros de preservación de la biodiversidad. En estos días, muchos cuidadores hacen horas extra para mantener a los animales de buen humor con raciones extra. Para algunos, la cuarentena tiene efectos positivos. Hemos constatado que ahora nuestras aves se interesan más por sus parejas. Antes se distraían con los visitantes. Después de la pandemia podríamos experimentar aquí un baby boom.